Muy buenos días, soy Graciela y les doy la bienvenida a Día con Día de la mano de Dios. Hoy llegamos a Números capítulo 7, el capítulo más largo de este libro, con 89 versículos. Aquí se detalla la ofrenda de los jefes de las tribus durante la dedicación del altar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día en que Moisés terminó la morada, la ungió y la santificó con todo su mobiliario. Después de la consagración del altar y de todos sus utensilios, los jefes de Israel, jefes de los clanes y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda. Ofrecieron a Yahvé 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno, y los presentaron delante de la morada. Entonces Yahvé habló a Moisés y le dijo: recibe todo esto de su mano para el servicio de la tienda de las citas. Dáselo a los levitas, a cada uno según su servicio. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. 2 carretas y 4 bueyes a los hijos de Gersón para su trabajo. 4 carretas y 8 bueyes a los hijos de Merarí para el trabajo que cumplían a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero no dio ni buey ni carreta a los hijos de Quehat, porque estaban a cargo del servicio del santuario y llevaban su carga al hombro. Los jefes hicieron su ofrenda en ese día de la dedicación del altar y presentaron su ofrenda delante del altar que acababa de ser consagrado. Y Yahvé dijo a Moisés: cada día uno de los jefes vendrá para hacer su ofrenda por la dedicación del altar. Nahasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, hizo su ofrenda el primer día. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Nahasón, hijo de Aminadab. El segundo día, Natanael, hijo de Suar, de la tribu de Isaacar, hizo su ofrenda. Ofreció en una fuente de plata de 130 siclos de peso un platillo de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, de la tribu de Zabulón, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros y 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, de la tribu de Rubén, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos de peso, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de 10 siclos de oro llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Surisadai, de la tribu de Simeón, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos con flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado,
Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El día sexto, Eliasaf, hijo de Duel, de la tribu de Gad, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos con flor de harina amasada, con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Duel. El día séptimo, Elisama, hijo de Amiud, de la tribu de Efraín, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos, un platillo de 70 siclos de peso, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos de peso, llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El día octavo, Gamaliel, hijo de Pedasur, de la tribu de Manasés, hizo su ofrenda. Ofreció una ofrenda de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos de peso llena de incienso, un ovillo y un carnero y un cordero de un año para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El día nono, Abidam, hijo de Gedeoní, de la tribu de Benjamín, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gabidam, hijo de Gedeoní. El 10º día, Abiezer, hijo de Amisadai, de la tribu de Dan, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos de peso en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Eso fue lo que ofreció Abiezer, hijo de Amisadai. El día 11, Pagiel, hijo de Ocrón, de la tribu de Aser, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos de peso en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrón. El día 12, Ahirá, hijo de Enam, de la tribu de Neftalí, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos de peso en siclos del santuario, los dos llenos de flor de harina amasada en aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos de peso, llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esa fue la ofrenda de los jefes de Israel en la dedicación del altar, el día en que fue consagrado. 12 fuentes de plata
12 platillos de plata y 12 navetas de oro. Cada fuente era de 130 siclos y cada platillo de 70 siclos. Los siclos de plata de todos estos objetos eran en total 2.400 en siclos del santuario. Las navetas de oro eran 12, llenas de incienso. Cada naveta era de 10 siclos en siclos del santuario. Los siclos de oro de las navetas sumaban en total 120. El total del ganado: para el holocausto, 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año con sus oblaciones correspondientes. Para el sacrificio por el pecado, 12 chivos. El total de ganado para los sacrificios de comunión: 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Estas fueron las ofrendas de la dedicación del altar una vez que fue consagrado. Cuando Moisés entraba en la tienda de las citas para hablar con él, oía la voz que le hablaba de lo alto del lugar del perdón que está sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. Entonces Moisés hablaba con él. Esta es palabra de Dios. Reflexión y 3 lecciones importantes del pasaje de hoy. Aunque este capítulo de Números 7 repite muchas veces las ofrendas idénticas de cada líder, el mensaje es claro. Cada ofrenda cuenta, cada tribu importa, cada acción de obediencia es valorada por Dios. La dedicación no es solo un rito, es una expresión de unidad, gratitud y compromiso. Lección número 1. Dios valora cada acto de obediencia aunque parezca repetitivo. No se trata de novedad, sino de fidelidad. Lección número 2. La unidad del pueblo glorifica a Dios. Todas las tribus ofrecieron lo mismo, no competían, se alineaban bajo un mismo propósito. Y lección número 3. La adoración requiere entrega generosa y voluntaria. Las ofrendas eran generosas y costosas, pero reflejaban el gozo de servir a Dios. Gracias por escucharnos en un episodio más de Día con Día de la Mano de Dios. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir cada uno de estos episodios con familiares y amigos para que esta comunidad de personas que buscamos fe, esperanza y sabiduría en la palabra de Dios crezca cada día. Que Dios te bendiga abundantemente.